Pues mira, lo que he aprendido de este programa es una cosa muy curiosa, ¿no? Es que realmente una idea no tiene por qué ser un negocio. Me di cuenta que realmente tú puedes tener muchos conceptos en tu cabeza, pero no pueden ser rentables. Entonces tú tienes que enfocar lo que es desde un inicio, una idea, un proyecto en este caso, desde la rentabilidad y la sostenibilidad para que esa empresa tenga liquidez. Sobre todo, aparte de conocer compañeros y personas que realmente les gusta emprender y les gusta hacer cosas que a ti también te gustan, que eso es muy difícil a veces encontrar, me he dado cuenta y que como persona he mejorado en virtudes, por ejemplo, comunicativas, a la hora de presentar mi proyecto, he ganado confianza a la hora de presentar a mentores o personas más mayores que yo, porque al fin y al cabo yo tengo 20 años y bueno, el Innompren pues era el más pequeño, ¿no? Y entonces pues para mí era un reto personal el estar allí con personas que tenían otros conocimientos y me podían aportar. Mira, primero de todo fue cuando me asignaron el mentor, que en mi caso fue Sergio Balseis, que fue el exdirector general de Minanuncios. Yo creo que le aprendí muchas cosas, ¿no? En los 10 semanas de mentorías, pero sobre todo el poder tener contacto con personas que están en el mundo de la empresa y el mundo de las startups, te dan consejos realmente muy prácticos y muy focalizados en los problemas que tú tienes, ¿no? Y en este caso Innompren me ha ayudado mucho en eso, en conocer, en formarme, y para mí, ya te digo, yo siempre digo, las mentorías que tuve fueron como un máster.